Bienvenidos a otro encuentro bajo la modalidad virtual de esta IJAL 2020. Ya avanzados en cada temática, queremos acercarle la metodología práctica de cómo celebrar la liturgia de las horas. Y lo haremos a través de diversos testimonios que tan generosamente se han sumado para compartir sus experiencias en la manera de santificar las horas del día. La Constitución Fundamental de la Orden de Predicadores, en su número 4, nos dice que, y puesto que nos hacemos partícipes de la misión de los apóstoles, imitamos también su vida según el modo ideado por Santo Domingo, manteniéndonos unánimes en la vida común, fieles a la profesión de los consejos evangélicos, fervorosos en la celebración de la liturgia, principalmente de la Eucaristía y del oficio divino, y en la oración, asiduos en el estudio, perseverantes en la observancia regular. Todas estas cosas no solo contribuyen a la gloria de Dios y a nuestra propia santificación, sino que sirven también directamente a la salvación de los hombres, puesto que conjuntamente preparan e impulsan la predicación, la informan y a su vez son informadas por ella. Estos elementos, sólidamente trabados entre sí, equilibrados armoniosamente y fecundándose los unos a los otros, constituyen en su síntesis la vida propia de la orden, una vida apostólica en sentido pleno, en la cual la predicación y la enseñanza deben emanar de la abundancia de la contemplación. Este texto entonces sintetiza y ubica el lugar de la liturgia de las horas en nuestra orden. Santo Domingo, según dicen sus agiógrafos, él buscó de toda la tradición de la Iglesia lo bello, lo arduo y lo discreto. Y es así que nuestra liturgia bebe sus fuentes en las grandes tradiciones monásticas y clericales de su tiempo: la orden cisterciense, la orden benedictina y los premonstratenses. A partir de allí se fue elaborando la liturgia de las horas que hemos ido rezando a lo largo de estos 8 siglos de historia de la orden y que se han ido adaptando conforme a las reformas también de la misma vida de la Iglesia. De hecho, San Pío V, cuando reformó el misal romano, él no cambió o toleró las liturgias que tenían más de 3 siglos de antigüedad. Por eso nuestra orden conservó su propio rito. Y más tarde, en el Concilio Vaticano II, si bien se suspende el rezo del rito propio de la orden para promover el nuevo misal de Pablo VI, el sector litúrgico de la orden desarrolló toda una adaptación del rito tradicional de la orden al nuevo rito, tomando partes propias, específicas, tanto en la celebración de la Santa Misa como en el rezo de la liturgia de las horas. Nosotros, la liturgia de las horas se inicia en la mañana con el rezo del oficio de lecturas y de laudes. Está precedido por lo que denominamos, en un sentido moderno, la oración mental, que la hacemos frente a una exposición simple del Santísimo, pero que en la tradición de la orden también se llama oración secreta. Es la que practicaba Santo Domingo como una oración personal en el templo, en la iglesia, y era como, podríamos decir, un fogón donde uno se preparaba para la oración pública tanto de la Santa Misa como de la liturgia de las horas. El oficio de lectura y laudes sí, es la actividad primera, entonces, que desarrollamos públicamente en el día y seguida de la misa conventual. En distintos lugares suele celebrarse
en el horario de más afluencia del público, y es una misa celebrada, en donde participan todos los miembros de la comunidad. Sigue al mediodía la hora intermedia, la hora menor. Solemos rezar sexta antes del almuerzo, que en general es con lectura. Se come escuchando una lectura. Sigue después, posteriormente, el rezo de vísperas. Y tratamos de rezar las completas con la participación del público, por eso la hacemos terminada la misa de vespertina, para dar término a la oración del día. En la vida de oración de la orden también se une como actividad también especial la lección divina, la meditación y el rezo del Santo Rosario. Estos son los elementos que, como decíamos en la Constitución Fundamental, nos ayudan a esta abundancia de la contemplación que nos permite vivir esta vida apostólica en sentido pleno, y de la que se alimenta la predicación y la enseñanza que desarrolla tradicionalmente la orden. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dame pensar y socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verbo de Dios en la luz divina, fuente eterna de toda verdad pura. Gloria de Dios que cosmos ilumina, antorcha toda luz en noche oscura. Palabra eternamente pronunciada, en la mente del Padre o de los hijos, que en el tiempo a los hombres nos fue dada, en el seno del que le echaron. Las tinieblas de muerte y de pecado, en que yacía el hombre así vencido, su verdad y su luz anticipada, con su vida y su muerte ha redimido. Y a la luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo del Rey, para purificar tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, que los montes traigan paz y los collados justicia. que defienda los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador, Que dure tanto como el sol, como la luna de navegar, como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. La sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura, y además es amante de la paz, comprensiva,
Soy la hermana María Silvia de Jesús de las Hermanas Carmelitas Descalzas y nos pidieron un pequeño aporte de cómo vivimos nosotras la liturgia de las horas. La liturgia de las horas en el Carmelo tiene como punto de partida la liturgia celestial, tal como lo propone el Catecismo de la Iglesia Católica a todos. Así pues, a ciertas horas tenemos nuestra liturgia, pero a todas horas entramos en la liturgia celestial. ¿Cómo vivimos esto en concreto? A la entrada de nuestro monasterio, sobre la puerta hay un cartel que dice: puerta de casa de Dios, puerta del cielo. También nuestra Santa Madre decía que el Carmelo, ¿no? Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra. Pero en concreto, ¿cómo vivimos nosotras en el cielo? El cielo, el paraíso, es Cristo. Por eso, en la medida en que reconocemos a Cristo en nuestras hermanas y en otras personas que nos relacionamos, en los acontecimientos de cada día, anticipamos el cielo. Y el cielo es eso, es alegría, gozo, el perdón, alabanza. Y luego, cuando llega la hora de nuestra celebración litúrgica, vemos reflejados en los salmos los sentimientos que experimentamos en todas las situaciones cotidianas. Pero bueno, para que no se aburran con ideas, así, teorías, bueno, yo voy a tratar de transmitirles así ejemplos concretos. Y los invito después a leer la colación número 10 de San Juan Casiano, que él expresa hermosamente el valor de los salmos tal como intentamos vivirlo en nuestra vida contemplativa. Los salmos son la oración de Cristo por excelencia y nos dan las claves para descubrir el misterio pascual de Cristo en nuestra vida cotidiana. Les pongo un ejemplo. Hoy, por ejemplo, bueno, nosotras siempre rezamos por la mañana, hacemos nuestra hora de oración primero y luego rezamos los laudes. Y cuando llego a los laudes, en el primer salmo, hoy es el Salmo 91, y hay un versículo que dice: tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Bueno, todo ese salmo y especialmente ese versículo los pude relacionar con la acción de gracias. Son todo un salmo de acción de gracias, pero lo relacioné con la alegría de Jesús que estuve meditando en el Evangelio, que se alegraba hoy porque el Padre reveló su rostro, reveló los misterios del reino a los pequeños. Y sintiéndome yo, uno de esos pequeños, brota espontáneamente en mí la acción de gracias. Bueno, este es un ejemplo que es parte de la oración, pero así como ese, también en las cosas cotidianas del día, uno ve reflejado después en la liturgia, en el salmo, eso que ha vivido. Y de esa manera yo hago mío ese salmo, porque soy como la autora, ¿no? Porque expresa mis propios sentimientos. Y a eso nos lleva la liturgia, ¿no? Que los salmos no sean teorías, sino vivencias, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre ahora es, por ejemplo, a veces vengo a rezar la liturgia y me encuentro que yo estoy gozosa, con deseos de alabar al Señor, y me encuentro con un salmo que es una lamentación. Y en ese caso, ¿qué es lo que hago? Viene a mi memoria las personas afligidas que han pedido nuestras oraciones, entonces le doy voz a esas personas, las recuerdo y rezo el salmo recordándolas, poniendo sus intenciones allí. Y de esta manera, nosotras como comunidad contemplativa presentamos al Padre toda la humanidad, toda la Iglesia, el gemido de todos, ¿no? Interpretando, sí, bueno, en este caso una persona afligida u otras
intenciones que las vemos reflejadas en los salmos. Bueno, eso nada más. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí.
La liturgia de las horas representa una verdadera escuela de oración, fuente de espiritualidad y alimento de la oración personal de manera comunitaria. Por eso, la celebración del oficio divino dentro del seminario ocupa un lugar muy importante. A la mañana, bien temprano, nos reunimos como comunidad en la capilla para celebrar laudes. Las preside uno de nuestros formadores, acompañado de un seminarista que ejerce algunos ministerios propios. Comúnmente celebramos laudes de modo recitado, excepto los domingos, las solemnidades y las fiestas que las hacemos cantadas. Y para ambos casos lo hacemos a 2 coros. Cuando la celebración de laudes es cantada los días domingos y en las solemnidades, se cantan casi todos los elementos, es decir, el invitatorio, el himno, la salmodia con sus respectivas antífonas, el responsorio breve, el cántico evangélico y el Padre Nuestro. En cambio, para las fiestas cantamos el invitatorio, el himno, el cántico o uno de los salmos y el cántico evangélico. Al atardecer, una vez más, nos reunimos como comunidad para celebrar la Eucaristía, en la cual también celebramos las vísperas. Esta forma de celebrar y también las diversas posibilidades que tenemos de vincular ambas celebraciones se encuentran explicadas en la Instrucción General de la Liturgia de las Horas. De las formas previstas para unir las vísperas a la celebración eucarística, acá en el seminario tomamos la opción de empezar la misa como de costumbre y después del saludo inicial del Señor esté con ustedes, tomamos asiento y comenzamos la salmodia con sus antífonas correspondientes. Una vez concluida la salmodia y omitido el acto penitencial, nos ponemos de pie y cantamos o recitamos el Señor ten piedad. Después de eso, la misa continúa de modo normal. Después de la comunión, nos ponemos de pie y tiene lugar el cántico evangélico. Después, la oración post-comunión. Como los domingos, la celebración de vísperas no está unida a la Eucaristía, cantamos la mayoría de los elementos. En las preces, además de las oraciones estipuladas por el libro, nos tomamos un momento para hacer oraciones espontáneas, para pedir por nuestros lugares de pastoral y por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. En la salmodia de vísperas, además de recitarla o cantarla a 2 coros, solemos aprovechar otras maneras que aparecen en la Institución General de la Liturgia de las Horas, como la recitación de un solista, el diálogo entre solistas o el diálogo entre el solista y la asamblea. Por último, en relación a la salmodia, aprovechamos a menudo el aporte de las municiones sálmicas, que son breves explicaciones de los salmos, para conocer mejor el sentido que tienen cada uno de los salmos y así llegar poco a poco a gustar mejor su espiritualidad. Algunos seminaristas celebran el oficio de lectura libremente de forma individual o en pequeños grupos, y las completas las hacemos siempre individual o también en pequeños grupos, excepto los domingos que las realizamos en comunidad y cantadas. A continuación les compartiremos cómo celebramos comunitariamente las completas después de las segundas vísperas del domingo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Vigo prius, agos
En nuestra parroquia San Cayetano, después de la celebración eucarística, celebramos víspera. Quienes presiden son nuestros sacerdotes y nosotros los laicos acompañamos formando 2 coros. El Señor la victoria a tu Hijo, que te escuche el Señor en día del peligro, que te sostenga el nombre del Dios de Jacob, que te envíe auxilio desde el santuario, que te apoye desde el monte santo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que te agraden tus sacrificios, que cumpla el deseo de tu corazón, que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria, en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido, que lo ha escuchado desde su santo cielo, con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Ellos cayeron derribados, nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su Hijo. Hola queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la experiencia de orar la liturgia de las horas en comunidad. Soy el padre Leonardo Mathieu, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, de aquí de Pilar, y atiendo las localidades de Sá Pereira y de Nuevo Torino. Cuando empezó la pandemia, porque nos encontrábamos aislados y transmitíamos la celebración de la Santa Misa, como en muchas parroquias por el Facebook de la parroquia, decidí unir, porque así lo permiten las prenotandas de la liturgia de las horas, la oración de vísperas con la celebración de la misa. Bueno, nosotros tenemos para poder hacerlo, me fui acercando a la gente y les fui diciendo que había una aplicación, la que usamos nosotros en el celular, y muchos rezaban en sus casas, y hoy también en el templo, seguimos con esto, con una aplicación del celular. Bueno, yo sigo con la liturgia de las horas con las cuales nos formamos los sacerdotes, que es de 4 tomos, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, otro tomo, y 2 tomos del tiempo durante el año, o tiempo ordinario. Y para los laicos tenemos una versión más breve, unos libritos que se pueden conseguir en la librería Pablo VI, en Paulinas, hoy también se pueden adquirir por internet, donde tenemos el rezo de las 4 semanas del Salterio más las completas. Esto fue haciendo que en comunidad podamos unir la celebración de vísperas con la celebración de la Santa Misa. ¿Cuál fue el fruto? Bueno, mucha gente se fue acercando, fuimos desarrollando la historia de la liturgia de las horas, la importancia de los salmos y de los himnos, y de un modo especial el Magnificat, ya que la misa la celebramos a la tarde y el cántico evangélico es el que le corresponde. Mucha gente quedó muy contenta con la celebración de la liturgia de las horas y ahora con esta hermosa experiencia que estamos viviendo junto a las almas, este estudio de la liturgia de las horas fue dando formato a esto que estamos celebrando. En la unión de la celebración de las vísperas a la misa tiene una estructura propia. Se inicia realizando la señal de la cruz, se omite el acto penitencial y el himno, rezamos los 2 salmos y el cántico correspondiente y después rezamos el Señor ten piedad. Después la misa sigue como de costumbre y en la poscomunión, después de haber comulgado y reservado el Santísimo Sacramento en el sagrario, rezamos el cántico evangélico que corresponde al Magnificat. Y después se da la bendición final. Así es como nosotros en esta parroquia unimos el rezo de las vísperas al de la Santa Misa. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de precios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus vientres. Hemos salvado la vida como pájaros de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro cielo es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La grandeza del Señor, porque Dios ha mirado a mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su pueblo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado a mi humillación. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor es de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa con las vísperas, un nuevo día de la novena de nuestra patrona. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hola, buenos días. Soy Gabriel Aznar, soy lector instituido, integrante de la Escuela de Sagrado Ministerio y rezo diariamente la liturgia de las horas. Como en este momento no lo puedo hacer en comunidad, la rezo en forma individual. Por ser la primera hora del día, corresponde rezar el oficio de lectura continuado de laudes. Se toma del día de la semana correspondiente y de la semana también correspondiente. En este caso estamos en día sábado y tomamos del sábado 27º durante el año del tiempo ordinario. Se comienza con el oficio de lectura, con el invitatorio. Luego de cada estrofa del salmo invitatorio se reza la antífona. Señor, tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres, prodigio del cincel de tu palabra, imágenes de ti resplandecientes. Señor, tú que creaste la bella nave azul, en que navegan los hijos de los hombres, entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recréanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu Espíritu. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Buenos días, somos Alberto y Patricia Cabral. Yo soy diácono permanente, algunos me conocerán, hace más o menos unos 7 años, 8 que estoy ordenado. Y bueno, en este doble estado de vida, entonces, con Patricia compartimos la oración de la liturgia de las horas en aquellos momentos en que coincidimos con los horarios. Les vamos a compartir a ustedes algunas cosas de nuestra vida espiritual que les pueden ser útiles. Los elementos que tenemos para rezar y que también ustedes tienen a disposición de ustedes. Bueno, yo como clérigo he tenido que acceder al libro de la liturgia de las horas de los 4 tomos en el que habitualmente rezamos los clérigos, donde tenemos todo el oficio completo, las horas medias, el oficio de lectura, las laudes, vísperas completas. Bueno, Patricia, ella que reza laudes y vísperas y completas, entonces tiene el libro común de la oración de los fieles. Estos estuches que ustedes ven, hechos así con cuero, y son confección de Patricia, ella los hace para los libros que nosotros usamos habitualmente para que no se deterioren. La tradición de la oración de la liturgia de las horas en nuestra familia, bueno, yo la recuerdo desde chico, porque mi mamá también rezaba la liturgia de las horas, y lo hacía con que era el antiguo breviario. Este sí está bien llamado breviario, porque era el antiguo breviario que se usaba antes del Concilio Vaticano II. Contaba de un tomo grande, gordo como lo están viendo, y creo que eran 8 tomos más pequeños que contenían las lecturas para el oficio de lectura y otras oraciones. Este, por supuesto, ya se dejó de usar y fue reemplazado por el actual libro de la liturgia de las horas, entonces, que es el que tenemos para rezar. También ustedes que, bueno, en razón de los costos, ¿no? Ahora, en estos momentos de los libros y del material bibliográfico, sin embargo, pueden acceder igual a la oración de la liturgia de las horas por medio de los dispositivos. En su computadora o en los dispositivos celulares que actualmente usamos, también tenemos la posibilidad de bajarnos las aplicaciones para hacer el oficio divino. La que recomendamos nosotros, porque es la que más se adapta a el itinerario celebrativo de la Conferencia Episcopal Argentina, es una que la van a poder bajar del Play Store y que tiene este icono, a ver si nos podemos acercar, este icono aquí. La pueden bajar del Play Store con el nombre Liturgia de las Horas y buscarla con ese icono. Al hacer clic ahí, se nos abre la aplicación que viene con el calendario del mes, y entonces hacemos clic en el día en que vamos a rezar el oficio. Por ejemplo, 4 de octubre, nos sale a qué semana del tiempo litúrgico pertenece el oficio, y ahí podemos seleccionar el oficio del día que vamos a hacer. Por ejemplo, si seleccionamos laudes, ahí nos aparece el oficio completo de laudes. Entre los elementos que tenemos para hacer más práctica entonces la celebración del oficio divino, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos este almohadoncito, entonces con forma de atril, que hizo Patricia justamente para ser usado en la celebración del oficio, para que la lectura
sea menos plausible de distracciones, para que se facilite la lectura. Con respecto a esto de las distracciones, entonces es bueno señalar de que la concentración, vamos a decir así, la disposición, entonces para el oficio divino, es un ejercicio que el fiel va a tener que ir haciendo a medida que vaya creciendo en su espiritualidad y en su acercamiento a la oración de Cristo, que es, como decíamos en los videos que antecedieron a este en la JAL, es ese coloquio, esa conversación, ese diálogo del Cristo total con el Abba Padre, en el cual todos participamos. El que verdaderamente habla al Padre es el Cristo total, es Cristo. Nosotros nos unimos a esa oración. Y la conciencia que deberíamos tener es que estamos participando no con palabra humana, sino con palabra divina. La infinitud de la palabra divina puesta en boca de Cristo, dirigida al Padre, a esa oración nos unimos nosotros, a ese diálogo de Cristo con el Padre. Por eso, y de ahí viene la santificación de todos aquellos que participan, es decir, que toman parte del oficio divino. Para eso entonces disponíamos todo lo necesario como para que nuestra disposición, también las posturas físicas, todo eso sea más fácil entonces, o facilite nuestra oración y nuestra disposición en la participación. Antes de introducirnos entonces en la oración misma, en el oficio del día de hoy, bueno, algunas dudas que a raíz de conversaciones con algunos fieles creí que era necesario de alguna manera aclarar desde mi propia perspectiva, desde mi óptica. En primer lugar, ¿quiénes pueden participar de la liturgia de las horas? Bueno, todos. Específicamente se me ha consultado por aquellas personas que tienen impedimentos en sus disposiciones canónicas, impedimentos regulares. Por ejemplo, divorciados vueltos a unir, aquellos que no pueden acceder a la comunión sacramental por distintos motivos, sí pueden participar y es conveniente que lo hagan de la oración de Cristo al Padre. En esa oración Cristo nos permite que todos nos unamos a Él en un solo cuerpo y así somos llevados, trasladados por Él, de alguna manera llevados a esa plenitud del hombre, entonces que es la consumación del ser del hombre, la consumación en Cristo. Por eso es muy conveniente que todos aquellos que más necesitamos del perdón, de la misericordia de Dios, que más tengamos la firme voluntad de ser transformados en Cristo, nos unamos no solamente al oficio divino, sino también en la participación en la Eucaristía, en la misa, aunque de momento no se pueda comulgar sacramentalmente, no hay que dejar de participar entonces como cuerpo de Cristo en la vida de Cristo, para que así iniciemos ese trayecto, ese camino, ese peregrinar entonces desde lo menos perfecto a lo más perfecto, siempre de la mano de Jesús. Otra de las cuestiones que motivan normalmente la consulta, la pregunta de algunos, tiene que ver con los tiempos entonces a los que estamos sometidos, aquellos que tenemos nuestra actividad en el tiempo, en el mundo, nuestra actividad seglar, los trabajos, las ocupaciones, la familia, los hijos, los nietos, etc. Esa actividad normal de una persona con familia, de una persona que tiene que trabajar, entonces, bueno, repercute inmediatamente en los tiempos. Hoy en día en que inclusive aquellos que en la casa trabajan tanto el papá como la mamá, los chicos van a la escuela, en fin, los tiempos son muy acortados, muy acotados también, y en medio de todo eso la Iglesia nos invita a realizar el oficio divino, a hacer la oración de la liturgia de las horas. Y es justamente ese tiempo que tenemos el que debemos santificar. Por eso, en ese enclave de lo divino con lo humano, de lo temporal o de lo natural con lo sobrenatural, está el ejercicio del fiel que quiere participar, tomar parte de ese, como decíamos, coloquio de Cristo con el Padre. En ese sentido, bueno, hay algunas consultas de tipo práctica y la más común de todas y que quiero compartir con ustedes es esta. ¿Se puede tomar mate en el momento en que uno hace el oficio o está rezando?
hace el oficio divino? Bueno, esta pregunta es muy común y tiene que ver justamente con que muchos de nosotros, debido a los tiempos que manejamos, a veces no podemos consagrar un espacio de tiempo especial para el oficio divino, porque si no dejaríamos de desayunar, de compartir o de hacer otras cosas. En mi caso, que tengo el doble estado, el estado clerical y el estado también familiar, tengo familia, como yo digo siempre, Dios me lo ha dado todo, no me ha sacado nada. Cuando me pone en mi corazón la vocación al orden sagrado, no me saca lo que tenía de familiar y de mi vida seglar, sino que en el medio de toda esa vida que yo ya llevaba, el Señor se hace presente con este llamado al ministerio. Bueno, me encuentro muchas veces en medio de que me llegan las horas canónicas, en medio de mi trabajo. Y bueno, a veces puedo distraer un poco del tiempo del trabajo para hacer la oración del oficio divino, y a veces lo tengo que hacer mientras estoy trabajando. Pero siempre uno tiene la conciencia de que en el medio del trabajo está santificando ese propio trabajo, a veces en presencia de algunos compañeros también, para elevar a Dios una oración. Y entre todas las oraciones, aquella que tiene el estatus de oficial, por eso decimos oficio divino, la oración oficial de la Iglesia. Bueno, respondiendo concretamente a aquellos que preguntan si se puede tomar mate en medio del oficio, bueno, recuerdo una intervención, consulta, la misma duda la tuve yo hace muchos años, y consultando a confesores, todos me hablaban de un camino a recorrer, de un tiempo que hay que consagrar. Consagrar quiere decir separar para Dios, que hay que consagrar para la oración de la liturgia de las horas. Pero que a eso se llega despacio y, bueno, cada cual tiene sus tiempos, su desarrollo para este camino de perfección. Mientras tanto, bueno, cada uno va santificando en la medida y en la manera en que uno puede sus distintos momentos del día. Y aquello que, por razones como me pasaba a mí en aquellos tiempos, que teníamos que optar o entre desayunar, tomar mate y hacer el oficio, por razón del tiempo. En esos tiempos no había los dispositivos que nos permitían llevar, teníamos que andar con los libros encima si queríamos hacer la liturgia de las horas en los distintos momentos. Bueno, teníamos que santificar ese momento del día, que entre otras cosas consistía también en tomar algunos mates o compartir, en este caso con Patricia, como lo hacíamos, antes de salir al trabajo, a las faenas del trabajo, como dice el Salmo. Lo importante es tener en esto la conciencia de que no estoy tomando mate, sino que estoy rezando, y que en ese momento en el cual, bueno, también se cruza algún mate, nuestro corazón está puesto en el corazón de Cristo, en querer hacer lo mismo que está haciendo Cristo. Les decía que entre las consultas que había hecho, una consulta en que le hice al padre Rubén Ojeda, hoy monje benedictino, me contaba una experiencia de un monje que le había consultado al abad en ese momento si estaba bien tomar mate mientras rezaba. El abad, por supuesto, le dijo que no. A los 10 o 15 días volvió a formular la pregunta, pero al revés. Padre, ¿se puede rezar mientras uno toma mate? Y el padre abad le dijo que sí. La diferencia está en la actitud, entonces, con que este monje hace las cosas y dónde está puesto su corazón en el momento del oficio. Lógicamente, todos deberíamos tender a llegar a consagrar, entonces, el tiempo que le damos a la liturgia de las horas o en la que nos unimos. Tomarlo como un tiempo que verdaderamente no nos pertenece. Nosotros le entregamos a Dios ese momento de oración para unirnos a la oración de Cristo. Por eso es muy importante ir trabajando esos momentos y en la medida de lo posible ir llegando a esa perfección, entonces, en cuanto a la disponibilidad del tiempo que precisamente queremos santificar. Ahora vamos a compartir con ustedes, a manera de especie de taller, entonces, la oración entonces del oficio de lectura y de las laudes del día de hoy. Nosotros con Patricia tenemos la tradición, entonces, familiar, de hacerlo juntos el día domingo. Y ese día domingo, entonces, unimos dos de las horas canónicas, el oficio de lecturas y las laudes. El ordinario, la ordenación general de la liturgia de las horas,
cuando nos enseña, nos instruye acerca de la unión de 2 horas del oficio, nos dice que puede, en el caso de unir 2 horas, puede decirse el himno de la hora posterior como himno de la unión de los 2 oficios, y entonces después viene, en el caso de unir el oficio de lectura y las laudes, decimos el himno de laudes, después de la invitación, del salmo invitatorio, decimos el himno de laudes, después decimos todo el desarrollo del oficio de lectura, que termina especialmente el día domingo, como si se celebrara cualquier otra solemnidad o fiesta, con el Te Deum, el himno del Te Deum, y después inmediatamente se une a la salmodia de las laudes sin el himno, porque ya lo hemos rezado como encabezamiento entonces de todo el oficio. Después continúan las laudes como normalmente. Una simple consideración previa entonces a la oración del oficio, van a ver que también va acompañada de algunos signos, signos corporales, como por ejemplo la señal de la cruz. Entonces, cuando en algún momento del día se comienza una oración del oficio divino, entonces se la hace al mismo tiempo que se repite la ejaculatoria: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. A lo cual sigue el Gloria, que lo rezan todos los que integran la liturgia de las horas en un solo coro. Pero cuando se comienza con la primera oración del día, ese signo cambia. La señal de la cruz se traza sobre los labios y se dice la ejaculatoria: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Luego continúa el rezo del Gloria, que lo hacen los 2 coros, y inmediatamente nos introducimos en el oficio con el salmo invitatorio. Una última consideración antes de comenzar con la oración del oficio tiene que ver con los gestos, los signos que nos realizamos también cuando hacemos la liturgia de las horas. Por eso es propiamente una liturgia, llevan no solamente palabras, sino también gestos y signos. Tiene que ver con la señal de la cruz que nos trazamos en los distintos inicios al iniciar cada oficio de cada momento del día. Cuando iniciamos uno de los oficios del día, entonces lo hacemos trazándonos la señal de la cruz, a la vez que repetimos la ejaculatoria: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Inmediatamente después sigue Gloria, que lo rezan los 2 coros juntos. En el caso de que se comience con un oficio que sea el primero de los oficios que se reza durante el día, la ejaculatoria cambia y también el signo. La señal de la cruz va a ser trazada entonces sobre los labios, en el momento que decimos: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Luego sigue Gloria, entonces rezado por los 2 coros. En el oficio de lectura van a notar de que muchas veces se reza en 3 partes un mismo salmo. Como es el mismo salmo, puede también unirse en una sola oración continua. Es lo que vamos a hacer hoy. En ese caso, la antífona primera, la que inaugura el salmo, es la misma que se dice al final entonces del salmo, que ha quedado unido las 3 partes solo en una. Comenzamos entonces con la oración del oficio de lectura unido a la oración de laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyos las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores, porque al nacer nuevo día hacen nuevas las canciones. Lucero, Cristo del alba, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo, el Cordero, entre collados y montes. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor,
Aleluya. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Acarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Hijo mío, haz caso a mis palabras. Presta oído a mis consejos. El misterio de la divina sabiduría. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos. ¿Quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo. ¿Quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia, prudencia antes de los siglos. La ciencia de la sabiduría, ¿a quién se descubrió? El Altísimo la derramó sobre todas sus obras y se la regaló a los que la aman. Toda sabiduría viene del Señor, Él mismo la creó. Y se la regaló a los que lo aman. De la regla pastoral de San Gregorio Magno. El pastor debe guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar ni deje de decir aquello que hay que manifestar. Porque así como el hablar indiscreto lleva al error, así el silencio imprudente deja en su horror a quienes pudieran haber sido adoctrinados. Enseñaré a los malvados tus caminos, y los pecadores volverán a ti, y mi lengua cantará tu justicia. Señor, abrirás mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Y mi lengua cantará tu justicia. Himno del Te Deum. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres santo. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de las aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. La piedra que rechazaron los constructores vino a convertirse en piedra angular para el nuevo templo de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian,
Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró nuestro padre Abraham. Invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la magnificencia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos entonces la celebración del oficio con la bendición, a la cual participo también con esta bendición a todos ustedes que nos están mirando. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias.